Marina de Tavira es una actriz mexicana de teatro, cine y televisión. Se ha desarrollado principalmente en los escenarios del teatro mexicano, trabajando con los directores más prestigiados. Ha protagonizado textos de autores como Bertolt Brecht, Harold Pinter, David Mamet, Jimena Escalante, David Evia, entre otros. En cine ha trabajado con directores como Isa López, Rodrigo Pla, Carlos Carrera, Mariana Chenillo, Ari Sama y Alfonso Cuarón. Hola, Ah, ¿cómo estás? bien, muy bien. ¿Tú? Bien. Ya me estaba yo acomodando un audífono que no tengo. Es que me lo tengo que acomodar de cierta manera porque he notado que ahora se oye muy bajito mi audio. ¿Y a mí me oyes bien? Sí. Bueno, te oigo a medias porque nada más traigo un audífono, pero sí. Ok, porque no traigo audífonos. Ah, ok. ¿Tú me oyes bien? Sí, ¿Cómo estás? muy bien, muy feliz de verte. Pues yo muy agradecida de que me concedas un ratín. No, hombre, ¿cómo crees? Me gustaría aprovechar la ocasión y el privilegio de, además de ser tu prima, para salirme un poco por la tangente y no preguntar, pues, digamos, las típicas cosas que se suele preguntar a un artista, ¿no? Tú pregunta lo que quieras, Pero conversamos tú y yo. si hay alguna cosa que digas, de eso no quiero hablar, pues te vale. Te digo. Va, órale. Tengo un recuerdo que es uno de mis recuerdos, yo creo que es uno de mis recuerdos más antiguos, tan antiguo que yo estaba en una edad en la que miraba hacia arriba, ¿no? Buscando las caras de las personas grandes, de los adultos. Y tengo un recuerdo en Arquímedes, en el que yo no sé quiénes estaban ahí, pero sé que estaba tu papá y estaba el mío, porque hubo un momento en el que yo me sentí extraviada y buscaba las piernas de mi papá y cuando las encontré me abracé a una de sus piernas que llevaba un pantalón beige y la gente se empezó a reír y yo creo que ahí, desde esa edad ya tengo mucho sentido del ridículo porque yo sentí como, se están riendo de mí. Y miré para arriba y es que no era mi papá, era el tuyo. Y fue muy impresionante porque además se parecían, ¿no? Te parecían Este mucho, sí. recuerdo, pues, un poco vago, pero al mismo tiempo, Pero pues, es que cuando eres niño, niña, eso da mucha vergüenza. Yo me acuerdo también equivocarte de mamá o de papá. Lo viví de niña y luego lo viví también con mi hijo, que alguna ajá, vez le pasó y sentí una vergüenza enorme. Yo creo que casi todo es, las niñas, niñas, niños han vivido eso, pero ajá. además, sí, ya me trajiste imágenes de esa casa. Arquímedes, para quien no sepa, era la casa de nuestros abuelos y abuela, abuelo y abuela, donde nacieron nuestros papás. Y sí, sí recuerdo esa sensación de niña también. Pues quiero empezar por ahí porque eh, tengo entendido que para ti los primeros acercamientos al teatro fueron a través de tu papá y para él seguramente habrán ocurrido allí, en esa casa, ¿no? Que yo Ujú. recuerdo como un poquito fantasmagórica. Yo le Eh, llamo la casa de Usher, de ¿De Edgar quién? Allan Poe. Ándale, pues mira, entonces no estoy yo tan Porque extraviada. era oscura, no le entraba el Y sol. Era muy bonita, fría, sí. húmeda. Ahora me parece muy bonita en el sentido de que clásica casa de los 50, ¿no? Con esa escalera, pero sí era un poquito tenebrosa. No sé si a ti te tocó un tiempo más esplendoroso, pero yo la recuerdo cuando ya el jardín era pura tierra, el árbol estaba Es que no le seco, daba el sol al nada. jardín, porque le Entonces, construyeron unos pues edificios te al tocó. lado. Ajá. Alguna vez debió haberle dado el sol, sí. Sí, cuentan muchas historias, y nos contaron muchas historias mi papá,
Luis de Tavira, nuestro tío, tu papá, de cómo ellos no tenían televisión, ¿no? No les dejaban tener televisión, les regalaban muchos libros y además nuestro abuelo era muy exigente y casi casi les tomaba el dictado de los libros que habían leído y no les dejaba tener televisión. Entonces, se inventaban muchas cosas que hacer, y eran muchos, bueno, dos niñas y muchos niños, y mi papá era el segundo más grande, pero el primero era Toño, que se había ido de jesuita, entonces de alguna manera mi papá, Juan Pablo, lideraba una banda de actores, entonces hacían puestas en escena, escribían sus propios textos, también hacían películas muy fallidas, ¿no? Mi tío Luis cuenta una que se lanzó desde un balcón para hacer a Tarzán o no sé qué, y que cuando aterrizó se le hizo el pie plano y en la toma solo quedó como un puntito que caía, ¿no? Desde el balcón y cosas de ese tipo. Entonces sí, creo que fue una infancia muy creativa en ese sentido y pues les hizo ser unas personas, pues las que fueron, ¿no? Y las que son muy apasionados de muchas cosas, ¿no? De la literatura, del teatro, del arte en general. ¿Quién le iba a decir a la abuela que era enfermera, ¿no? O que sus pacientes serían sus propios hijos ahí cosiendo las descalabradas y Bueno, pero era pariente del escultor de la Diana Cazadora que está en sí. Reforma, hay que Ujú, decirlo, ¿eh? Ya venía de ahí. sí, hay muchas Y cosas la de las que leyenda cuenta podemos que el hablar. bisabuelo Juan Pablo se fue a una troupe de teatro, que Ujú. abandonó a su familia por irse a seguir a una actriz o a hacer teatro, pero no sé si eso es una leyenda, como muchas hay en nuestra familia. Sí. Otra razón por la que yo eh, tomo a tu papá como punto de referencia para irnos después a hablar del teatro, de la música y otras cosas, es porque yo crecí más del lado de mi familia materna, ¿no? Digamos como que los afectos estaban allí, pero no la inspiración en ese sentido artístico. A mí me hizo falta, pero no me di cuenta de que tenía como ese déficit, no total, porque estaba ahí mi papá como referencia y yo lo veía ahí como un Ujú. semidios, eh, pero claro, yo sabía que mi familia por parte de mi papá, pues que habían artistas y a mí eso me causaba mucha algo, no sé qué, Curiosidad, curiosidad, emoción. pero algo más como un magnetismo, ¿no? Y timidez Mm, a la vez. Entonces, cuando se muere tu papá, a mí me impactó terriblemente. Bueno, ¿cómo no me iba a impactar? Pero además del impacto, me conmocionó a un nivel como muy profundo de mí y me entró una urgencia de buscarte a ti. Y, y se lo dije a mi papá. Y mi papá nos llevó al teatro a verte, a Doctor Freud. Feliz nuevo siglo, Feliz doctor Freud. nuevo Eso lo siglo, recuerdo Doctor Freud. perfectamente, ese momento donde nos reencontramos, porque yo te recuerdo de chiquita esa edad en la que dices que te agarraste de las piernas de mi papá con tu hermana Inés, que eran como dos dinamitas, Sí, ¿no? Corrían por todos lados y hermosas las dos. Pero el reencuentro ciertamente fue en el teatro, ya más grandes. Yo tenía 27 años, no sé cuántos tendrías tú, pero ajá. estabas todavía muy chiquita, pero ya no Pues eras esa niña. ya no tan chiquita. Yo tendría, pues por ahí 16, 17, yo creo. Ujú, No estoy segura. Eh, y era una edad muy importante, justo para eso. Yo creo que fue clave para mí conocerte además a través del teatro, porque yo no había visto mucho teatro o no había visto buen teatro, si se puede hablar ujú, así. Y fue como, wow, ¿no? O sea, fuiste una referencia muy importante para mí y te lo agradezco, una muy buena influencia ujú. para mí en ese momento en el que yo necesitaba un poco de orientación porque no había nadie ahí diciéndome, a ver, muchacha, ¿tú qué quieres hacer de la vida, no? Y pues además es que fuiste muy generosa y como que nos abriste ahí una ventanita para acercarnos Acampaban en mi casa. sí, literal, y te Sí. acompañábamos al teatro y entrábamos al camerino
Y ver todo ese mundo, como poder verlo desde adentro y luego desde afuera como espectadoras, fue maravilloso. Claro, yo tuve eso, eso mismo que tú tuviste en ese momento conmigo, yo lo tuve antes, Ujú, con mi papá y las obras que dirigía nuestro tío Luis de Tavira. A mí me tocó también que mi papá me llevara y la posibilidad de entrar a los camerinos, ver a las actrices y a los actores después de la función. Era una emoción brutal, ¿no? Como sentir que podías entrar a esa otra área sí. desconocida, que no ves, que Ver la es ese... misma obra una y otra Ujú. vez y ver cómo Ajá. evoluciona, aprenderte los diálogos, todas esas cosas. Eso Ujú, fue qué lindo que te lo pude compartir porque a mí me tocó también antes, ¿no? Y sí siento que pues que es una enorme suerte y un privilegio poder acceder a lo que no ves, ¿no? A lo que ujú. te imaginas, cómo es atrás del telón, cómo es atrás de las piernas, Y a cómo una son los... edad temprana en la que además eres como una Ujú, esponjilla, ¿no? Que todo te sorprende más, se te queda ujú. ahí pegado en las fibras. Esa obra Feliz Nuevo Doctor Freud fue muy importante para mí porque fue, como bien dices, fue la época en la que murió mi papá, fue la última vez que lo vi con vida, lo vi en el camerino de ese teatro. Había ido a ver la obra y me fue a felicitar al camerino y fue en esos pasillos del Teatro Orientación que nos vimos por última vez. Yo todavía vivía en aquel proyecto llamado San Cayetano, que vivíamos en una especie de internado teatral en Santiago Tianguistengo, ya no sé cómo es, en un ex convento jesuita, ¿no? Que hicimos un proyecto. Ah, pues eso también, mi papá fue y nos llevó también hasta allá. Fue Sí, increíble ver eso. sí, Ya, creo ajá, que ya fue de la última época, ¿no? Ya se estaban sí, regresando, o no sé si ya se habían ido, pero todavía nosotras fuimos les allí. tocó ir. Sí, Ujú. increíble Me acuerdo lugar. también de ti ahí. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Bueno, podría hacerte también muchas preguntas ya solo sobre eso, pero tengo Las más que quieras. Está bonito curiosidades. que esta entrevista verse también alrededor de nuestras vivencias familiares, porque yo creo que han sido fundamentales y también o sea, hablamos luego poco de esas cosas, ¿no? Ujú. Ujú. Y esa obra, Doctor Freud, fue la primera vez que tuviste como que ser extraordinariamente fuerte para, para Pues salir al mira, escenario obviamente a sí pesar fue de todo. pero fíjate que es curioso porque fue, en su momento se me dijo mucho que qué fuerte que había ido a dar función el día que dejamos las cenizas de mi papá ahí donde están nuestros abuelos. Ujú, Eh, pero para mí, no, o sea, no fue difícil, no fue una cosa que no quería ir a hacer. ujú, Al contrario, fue bueno, ujú, porque mi papá siempre me dijo, con esa cosa que tenía así tan radical, como las enseñanzas de Héctor Mendoza, maestro de muchos y muchas, que solo se faltaba a una función con el acta de defunción, valga el verso que se hace sin esfuerzo. Eh, y yo lo tenía muy entendido eso desde muy niña, porque lo oía decirlo, ¿no? Entonces, para mí fue rendirle un homenaje muy profundo hacerlo. Para mí fue muy bueno ir a dar función. No fue una cosa que me costara trabajo. o sea, te dio para Fue arriba, no para abajo. totalmente, sí. Mm, Sabía que era lo que tenía que hacer. Y me acuerdo que yo daba funciones con Ricardo Blume, que también ya murió, adorado actor y persona maravillosa. Y me acuerdo que él fue a ese momento en San Agustín, que estábamos con lo de las cenizas, ujú. y le dije, nos vemos hoy en el teatro, al ratito. Y me dijo, no esperaba menos de ti. Y luego mi abuela materna, que también de alguna manera le costaba trabajo que yo fuera actriz, me abrazó ese día y me dijo, The show must go on, me dijo. Y para mí fue muy lindo porque no era algo tan común en mi familia materna que hubiera una actriz en la familia y que me dijera eso. Entonces no fue difícil, al revés. Yo lo Mm, agradezco que me haya tocado hacer esa especie de homenaje. ujú. Sí, damos por hecho muchas cosas, ¿no? Cuando sucede algo, Ujú. no sé, se generaliza o se tiende a pensar y a cada Parece quien que le es como un pasan gran muchísimas sacrificio y al otras revés fue un cosas. regalo. Ujú. Ujú. ¿Esa guitarra que está ahí atrás de ti era de tu papá? No, la que era de mi papá la tiene un primo nuestro, pero esta me la regaló él. Yo no toco la Ah, guitarra, tú sí, pero esta me la ya no, regaló. ¿eh? Ah, Ya no, bueno, no, no lo dejes, no, no, no.
No sé, vamos Tienes a que ver qué seguir con pasa, esa herencia a ver qué familiar. pasa. Sí, no, yo no, yo tomé clases, nunca lo logré, pero sí me la dio él y por eso está ahí, para quien quiera venir tocarla, para cuando quieras venir y tocarla, porque siempre está esperando que alguien la toque porque yo no la toco, pero me la regaló en algún cumpleaños mío. ¿Pero te Ujú. la regaló esperando que tocaras? Pues es que yo tomaba clases, lo intenté, Ah, me hubiera encantado, o sea, pero no tengo ese talento. O sea, apenas logré hacer como la rueda de do, de solo, no sé cómo se diga. O sea, nunca me salió nada, pero sí, tampoco fui muy disciplinada, tengo que decirlo. Y no, no, me la regaló porque yo quería tocar la guitarra, pero no, no se me dio. ¿y hay algo que sí? ¿Hay algo alternativo al teatro que te guste hacer cuando no Mira, estás la verdad en el no, o escenario? sea, casi casi que digo, si no fuera actriz ya no sé qué haría. Ajá, Últimamente he fantaseado mucho y después de la pandemia con que me hubiera gustado escribir, ser escritora, como ajá. que he fantaseado mucho con que me gusta la vida de la escritora, también un poco idealizada, ¿no? Pero de te tomas tu café en la mañana, te sientas, aunque no te venga la inspiración, llegará. Y me encanta leer. Entonces, sí he encontrado en la lectura un salvavidas. Ujú. Entonces he pensado que me hubiera gustado ser escritora e incluso he tenido como las ganas de intentarlo, pero no tan grandes como para que siento que no, vamos, cada quien lo que le toca. Bueno, pero no es tan, no le pasa a todo el mundo. No te atreverías a ver qué pasa? No lo sé, no, no se puede decir de esta agua no beberé. No. Tengo las ganas, pero no he encontrado ni siquiera el punto de partida. Mm, te vamos a sonsacar. Exacto, por favor. Eh, ¿Hay algún tema que como artista te obsesione o explorar? Sí, la verdad, muchos, pero me he dado cuenta al ver las obras que he producido, sobre todo actuado y producido, tengo una productora, bueno, yo le llamo un proyecto teatral que se llama Incidente Teatro, eh, que empezó con una traición del dramaturgo británico Harold Pinter, que versa sobre la relación de pareja, sobre la lealtad, sobre la fidelidad, las mentiras. Y me doy cuenta a lo largo de las que he producido con Incidente Teatro que hay varias obras en las que ese tema es recurrente. No porque Señorita yo, Julia fue antes, ¿no? señorita Julia fue antes, no fue, bueno, levanté el proyecto junto con la directora Sandra Félix, no pertenece a Incidente Teatro, pero de alguna Ok. manera también lo generé. Y sí, también, Hay algo, ¿no? también De eso. tiene algo de eso, sin duda, me obsesiona mucho como los terrenos oscuros de la intimidad, los terrenos inconfesables de la intimidad, eh, el deseo, como la pasión, sin duda. Sobre todo la pasión, esa que no te hace, que te hace ya no pensar, no ver, no razonar, capaz de destruirlo todo, pero al mismo tiempo una de las cosas que más nos llenan de vida y que más anhelamos, pero también más nos destruyen, el patos griego, ¿no? Me obsesiona también mucho la cosmovisión griega del mundo y de las pasiones humanas y de cómo entendían ya desde entonces todas nuestras Mm. patologías, todas las cosas en las que íbamos a caer generación tras generación tras generación, ¿no? Y esas serían mis obsesiones, pero en general amo el teatro, lo que el teatro produce, la posibilidad de la conciencia a través de la ficción. Cuando hablas así de esa intensidad de pasión, me acuerdo de, no tiene mucho que ver, pero bueno, estamos hablando de teatro, entonces tampoco es Mm, ajeno. Me acuerdo de Santa Juana, ujú. eso era, o yo lo recuerdo como muy monumental, pero además la energía era como pa, 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 pa. Totalmente. Creo Sí. que ya no Bueno, ya podías esa es ni otra, hablar, ¿no? otra área Entonces, de obsesión, la responsabilidad social, ¿no? De ahí ya mm, entra Brecht, que además mi papá amaba a Brecht. Teníamos un foro, ya para seguir con la sí, sí. línea de la entrevista, un forito en la casa, un salón de ensayos, foro, cuando yo era niña, que se llamaba Teatro Bertolt Brecht, y en la entrada tenía un busto que había hecho tu padre, un busto de Sí, Bertolt sí, Brecht, sí. que ahora ya le doné a la Casa del Teatro en Coyoacán, que es la escuela en la que estudié, pero, pero ahí estaba, ¿no? Hecho por tu papá con sus lentes, Brecht.
Sí. Entonces, haber hecho Santa Juana de los Mataderos, pues también fue muy importante. La dirigía Luis de Tavira, duraba 5 horas. Como tú dices, era monumental. Yo siento que no se ha vuelto a hacer una obra así en el teatro institucional en México, ni en el otro, porque se hacen musicales monumentales, pero eso era otra cosa. Pero ¿y Tenía por qué orquesta en será? vivo. Bueno, era muy cara. Yo Mm. creo que fue muy, muy cara. Creo que valió la pena sin duda, porque además no se cobraba la entrada, estaba pagada así con los impuestos de las personas, pero era para ellas y ellos y, y no, ni siquiera cobrábamos la entrada en un momento dado, empezamos a repartir entradas porque pues era para la gente. Ujú. Y sí, duraba 5 horas, había a veces un tiempo las dábamos mitad viernes, mitad jueves y completa sábado y domingo, luego ya la hacíamos toda completa, una locura. Para mí, una de las experiencias más, bueno, de las hazañas más extraordinarias que me tocó vivir en el teatro. Eh, Además me tocaba ser el personaje de Santa Juana de los Mataderos, basada en Juana de Arco, pero es Ah, va. realmente una luchadora social, personaje además Juana de Arco con al que crecí admirando, este más por mi madre, que me regaló el libro en animación desde muy niña y siempre me contaba la historia y me llevó a ver el monumento a Juana de Arco cuando me llevó a París, también con mi padre. En fin, Juana de Arco para mí era como un emblema. Entonces, hacer este personaje, pues esos regalos que la vida te ha dado y no tengo más que estar agradecida, la verdad. Y haber trabajado en tantas obras, o sea, haber hecho tanto teatro de esta calidad y de, repito, como de esta intensidad, ¿no te fue difícil después como hacer otras cosas como cine, por ejemplo? Porque Santa Juana, pues yo me imagino que tenía que ser una proyección impresionante, ¿no? Para que llegara allá hasta atrás, hasta el que estaba Me sentado acuerdo hasta arriba. mucho totalmente lo que dices. Había una nota de Luis de Tavira justamente que me decía, porque en algún momento dado yo me quejaba con él porque nos daba unas notas así como muchas. Terminábamos los ensayos de 10 horas y todavía los terminamos a las 3 de la mañana y nos iba a dar notas y nos daba como muchas notas de que no estaba llegando, no estaba llegando. Y yo le decía, pero es que ¿qué no estás viendo? Estamos ahí, yo veo los ojos de Los Miserables, que era como todo un grupo, que le decía, pero les está pasando. Y él decía, es que esto no es cine, no hay una cámara siguiéndoles los ojos. Esto es teatro y además es Mm, formato Bertolt Brecht, máscara, todo tiene ujú. que ser grande. Es un teatro gigante, el Julio Castillo. Lo que hagas en chiquito no se va a ver. O sea, no es cine. No hay una cámara siguiéndolos, ¿no? Me acuerdo perfecto de ese comentario de él. Entonces, sí, por supuesto son lenguajes bien distintos y yo tengo el bicho del teatro metido muy adentro. Lo prefiero sobre todas las cosas, ya lo puedo Ujú. decir a estas alturas de mi vida. Por supuesto, amo el cine como creo que a veces más como espectadora que como Mm, actriz, como me alimento mucho del cine, quién no, pero como actriz disfruto mucho más el fenómeno teatral que es vivo, la presencia viva de les espectadores, mm. les actores, ahí, ¿no? Que va, y solo sucede por única vez, por primera vez y por última vez, cada vez. Eso es increíble. Uh -huh. Estaba, bueno, el otro día platicaba con Lisa Owen y ella Ay, hablaba, wow, la amo. hablábamos de escribir Uh -huh. Ella es escritora. de cómo tiene que suceder algo, ¿no? Tiene que Uh suceder -huh. algo, y sucede. Pero ella decía, pero esto que tiene que suceder en la escritura, igual tiene que pasar en el teatro, pero de tal hora a tal hora, Uh -huh. como una especie de, no sé, Hay como de una trance, cita, como de, no sé. como tenemos una cita pendiente, ¿no? Me acuerdo también, decía Luis, hay una cita pendiente a la que no puedes faltar y para la que tienes que preparar tu corazón, como decía la zorra del Principito. Ajá. Uh -huh. ¿Y cómo preparas tu corazón, tú, Marina de Tavira? Yo llego muy temprano al teatro, soy medio obsesiva, necesito estar ahí, aunque no empiece luego a arreglarme o que no, pero necesito llegar y con tiempo. Detesto llegar con prisa, no puedo. Tengo que llegar con tiempo, entonces tomo muchas precauciones. Me gusta dormirme si puedo una siesta antes, no es muy, a veces posible porque soy mamá, pero bueno. Eh, y yes, o sea, si es función, llego, siempre llevo mi agua, mi café, antes mi cigarro cuando todavía fumábamos en los camerinos, una época fumadora que ya no es esta. Eh, Camino por la zona, no sé, antes de ya, sé que una vez que entro al camerino ya no voy a salir en un buen rato, entonces como que lo alargo un poquito y por eso me gusta llegar con tiempo.
siempre me gusta estar un rato en el escenario. Cada obra me da distintas tareas físicas, ¿no? Hay unas que requieren más calentamiento, otras menos, pero siempre tengo que estar un rato antes de que entre el público en el escenario, caminando, viendo las butacas, Y repitiendo el digamos, texto. perdón que te interrumpa, No, 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 en dime. ese lapso que a lo mejor pasa media hora, una hora o no sé si más, eh, tu mente está relajada, vas entrando en situación o estás No, pensando en otra no cosa. estoy entrando en situación, pero estoy como calentando mi cuerpo, mi voz, repitiendo textos, así como Ah, en ok. frío. Y sobre todo, sabes que es muy importante convivir con las demás personas con las que vas a compartir la escena, platicar de cómo les fue en el día, cualquier Mm, tontería, mm. reírnos, eso es muy importante porque el teatro, como sabemos, es colectivo y es pura energía colectiva y es muy importante tener una dinámica de grupo, sentir que estamos en lo mismo. Es más eso, más que, no es una cosa de concentrarme y entrar en personaje. Eso cada vez lo hago más rápido. Antes sí tomaba más tiempo concentrarme media hora. La verdad es que ahorita es una cosa de prender el switch, Ujú. de ya va, ¿no? Sí, sí necesito estar antes abajo. No me gusta, ya que me entra el público, me voy abajo. Bueno, abajo ahorita lo digo porque estoy en el helénico, pero a veces no es abajo, pero salirte del camerino y ya estar en las piernas y escuchar los murmullos. Las primeras funciones eso te pone muy nerviosa, pero ya después no. Ya luego yo lo necesito y ahí ya no me gusta platicar. Ahí sí ya estoy como en silencio. Yo trabajo mucho con mi memoria y mis vivencias, entonces las empiezo a traer y ahí sí ya empieza ese proceso que dices. ¿Y el cuerpo Pero se pone nerviosín? O sea, ¿se acelera un poco el corazón o eso ya no pasa? siempre, la tercera llamada siempre me da un tac tac. Sí. Si es estreno, me da ta 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 ta, pero si no, es como un tac tac, una emoción, un golpe en el estómago, como mariposas, Ujú. Pero es que es bueno, ¿no? padrísimo. Sí. Sí, sí. Pero ya ha pasado que ya no sea tan agradable, o sea, que digas, uy, estoy muy angustiada antes de salir. No, no, en ¿O estreno no? sí y más antes, como de siempre decía, ¿por qué me dedico a esto? ¿Quién me dijo que me dedicara a esto? ¡Qué terror! Pero no, al revés, es una emoción y además siempre me sorprendo como la primera vez, como en esa obra que dices, Feliz Nuevo Siglo, Doctor Freud, me acuerdo como estar dando las gracias y decir, esto es mi vida, no lo puedo creer, es lo que yo quería y está haciendo mi vida y me Ujú, sigo sorprendiendo de eso, ujú. de que esa sea mi vida, que haya un asunto cotidiano de ir al teatro y pues me da una emoción enorme porque quería eso con tanta pasión y no sabía si realmente cuando estaba estudiando lo iba a lograr. Entonces, pues ya puedo decir que sí, mi vida se ha tratado de eso y pues qué gratitud, sobre todo, a las personas que lo han hecho posible. ¿Tú crees en algo así como el destino? ¿Crees que hay algo de destino allí? ¿O es mucho más Creo que te lo de decisión? forjas, creo que te lo forjas. Hay destino porque naces en un lugar que te da, que te inyecta ciertas pasiones, ¿no? No sé si yo hubiera nacido en otro lugar, si no hubiera tenido a mi padre, quiero decir mi madre también, porque ella también. Ella tomaba cursos de expresión corporal en este forito que te digo que teníamos en clases, traía maestras catalanas y juntaba a sus grupos, es decir, ella también. Y ella me llevaba mucho al teatro también, no Mm. solamente mi papá. Eh, Luis, sin duda, las parejas que él tuvo, ¿no? Como Rosa María Bianchi, Julieta Gurrola, Arcelia Ramírez, fueron para mí inspiraciones muy importantes, todavía lo son. Entonces, pues eso es destino, pero lo veo más como la vida, o sea, como lo que la vida te toca ahí. No, ¿cómo dicen los griegos? La moira, ¿no? La moira, que es tu destino, y tiene que ver con el conócete a ti mismo y encuentra tu camino, ¿no? Famoso también el oráculo de Delfos de De los Delfos. griegos. Pero siempre lo veo como una cosa, no creo en una cosa mágica ni en una cosa predestinada, la verdad. Creo que es Fija, algo que uno se digamos. forja y que las experiencias y las relaciones que te toca tener influyen. También hay historias maravillosas de personas que no tuvieron esa familia del arte o del teatro y sin embargo les llegó, pero por otras razones que hay que discernir Ujú. y descubrir. Pero no creo en la varita mágica, en eso no. Sí. Creo que está temblando o va a temblar. No, es el.
Ah, hoy es simulacro. el simulacro. Pues mira, nos Deberíamos tocó. salir si fuéramos, Si sí, fuéramos es a las personas, 11, exactamente son las ¿quieres 11. hacer una pausa y salir? Si O quieres, para que seamos unas personas cívicas, ¿no? yo no voy a... Vale. Em, Mencionaba sobre ser mamá hace rato. Eh, yo me imagino que eso tiene que haber influido mucho en ti también como actriz, ¿no? Ser madre. Sí, Me pregunto de qué manera, no sé, qué le ha dado a tu ser actriz, ser mamá. muchísimo, muchísimo. Me llegaron personajes, y eso fue quizá más en cine. Los personajes más importantes que he hecho en cine fueron gracias y a través de la maternidad, gracias a entender la maternidad, que me sucedió eso. Cuando hablo de esto, siempre quiero mencionar a Laura Almela, una actriz que admiro muchísimo y que es madre también, y que cuando yo estaba embarazada estaba aterrada de que, de que dejara de ser, de que me impidiera seguir con mi proyecto de ser actriz. Y ella me dijo, vas a ser mejor actriz, vas a entender cosas que ahora no entiendes. Y tiene razón, la verdad, tengo menos tiempo, pero siento que entiendo la vida desde otro lugar. No digo que si no eres madre, no, al revés, yo no voy a entender cómo es no haber sido madre, es decir, Ujú. todas experiencias te dan cosas, no digo que, pero para mí sí ha sido importante, para los personajes que he hecho. Hay una anécdota de Lee Bullman, una actriz que admiro también profundamente, mujer de Ingmar Bergman, directora de cine, una cosa espectacular, que tiene un libro que se llama Senderos y en el que habla de algo que me encanta porque así es. Dice que está memorizando su texto, ya no sé si es para una película o un ensayo al día siguiente, y que está oyendo a su hija jugar en el jardín y que quiere ir a jugar con su hija, pero sabe que si no memoriza no va a estar preparada para el ensayo del día siguiente, pero sabe también que al día siguiente, cuando esté en el ensayo y diga esas palabras, va a pensar en su hija jugando en el jardín, ¿no? Y así es como funciona el laberinto mental del actor y de la actriz. Es un ejemplo perfecto, cómo se cruza la vida con la ficción. Lo entiendo, así pasa. Cuando memorizas un texto y luego lo dices en escena, te viene el momento en el que te lo memorizaste. Ujú. Me encanta esa historia de Lee Bullman. ¿Y te reconoces en tu hijo? ¿Lo ves? ¿Y ves algo de ti en él? Pues claro, sí, de él y de su papá, sin duda, muchas cosas, Sí. inevitablemente. Creo que una de las cosas que más he disfrutado de la maternidad es compartirle eh, las cosas que me gustan, las películas que... Se me fueron las cabras al monte. Este, como para entender, digamos, el proceso creativo de una actriz, como no soy actriz, pero tampoco me siento ahí tan lejos de, del Ujú, oficio, eh, intento buscar similitudes y también para preguntarte, al escribir, eh, cuando llevo mucho tiempo escribiendo algo y al fin ya se acabó, pues hay una especie de duelo. ujú. Bueno, también hasta leer un libro que te entra o al que entras tanto, Sí, que totalmente. es difícil, ¿no? Que no es que lo cierras y ya puedes empezar a leer otra cosa o hacer otra cosa, hay como un lapso. ¿Eso te pasa a ti con una obra o con un personaje? Mucho, sí, Y siempre van, es como... qué tan junto va? O sea, ¿el personaje y la obra siempre son inseparables o puede ser que la obra ya pasó, pero el personaje se te queda ahí adentro? No, los personajes no se me quedan. Yo no creo mucho en eso de que te quedas pegada en un personaje. Creo que los personajes te enseñan cosas y te transforman. Ujú. En ese sentido se quedan, pero no te quedas pegada. Yo no, por lo menos así como de ya me creo Dora o Juana o Pero sí hay Katy que gente estoy que se haciendo ahorita, obsesiona más, ¿no? o Julia. Bueno, O no sea, sé si que no. se queden. Pues supongo que hay métodos No que distintos te y quedes personalidades distintas. esquizofrénicamente, Se sino quedan como porque me que te cambian, enamores demasiado de un personaje, que me quieras saber enseñan más. cosas. Sí, Ajá. sí, se quedan para siempre, o sea, para Ujú. siempre, pero no me comporto como ellas, ¿no? Ya, ya, ya. Eh,
solo algo me hacen entender el mundo. Para mí, el medio de conocer la realidad es a través de los personajes y de las ficciones. Pero, y sí, al principio además sí hacía unos duelos tremendos. El día de la última función lloraba en el camerino. Pero ya no sé Sí. si era más histrionismo de mi parte que otra cosa. O sea, siempre es triste pensar que vas a dejar de ver un grupo de personas, que ya no vas a habitar esa función, esa Mm, ficción. ujú, Todo eso sí, mucho, ¿no? mm. Y a veces no te imaginas cómo es que yo la habitaba, cómo era cuando eso era una cosa cotidiana. Eh, pero todo me va construyendo y todo va forjando la persona que voy siendo. Entonces, no, creo que ahora me pasa más con los libros, fíjate, ahorita eso que mencionas. Ujú. A cerrar un libro sí es como, ya no voy a estar conversando con esta persona, ¿no? Sabiendo de eso. Ajá. No Por me va a ejemplo, dejar de acompañar. Ujú. ¿cuál, por ejemplo? ¿Con cuál te ha pasado recientemente? Ay, ay, ay. Em, ¿Qué fue lo último que leí? Bueno, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Heredarás la Tierra de Jane Smiley, que es como una especie de Rey Lear en California. Está maravilloso, pero ese todavía no me abandona. ¿Es novela? Eh, es una novela, sí. Pues estaba leyendo antes de ese Ceniza en la Boca de Brenda Navarro, que también, ay, me partió el corazón. Con todos me acaba pasando de alguna manera, sí. ¿Y un personaje te puede ayudar a construir otro a lo largo de los años o siempre tienes que partir de cero? No, 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 por supuesto que te ayudan a entender. Eh, de hecho, se van ligando, como que Ujú, hubo una época como que me acuerdo que pensé que hice Dora, que era esta niña que en ese momento, que adolescente, ¿no? Que quiere estudiar y la catalogan como que tiene histeria, ¿no? Como que está ujú, masculinizada, o sea, ujú, fracaso freudiano, ¿no? En su análisis. Pero después me tocó hacer a señorita Julia, que también tenía que ver, ¿no? También era una mujer que quería más cosas de la vida, pero la tenían catalogada y encerrada como la señorita de la casa, un poco ujú, igual que Dora. Después hice una Desdémona, que era una versión de Paula Vogel, dramaturga norteamericana, en relación obviamente a Desdémona de Shakespeare, iba a decir Brecht. Y también es esta como princesita encerrada en su casa que quiere más de la vida, y sobre todo en la versión de Vogel. Entonces, no, se iban ligando. Yo hasta dije, aquí hay una trilogía, ¿no? O las luchadoras sociales, ¿no? Como Santa Juana, como después otro personaje que acabo de hacer, una periodista en el corazón de la materia, sobre la vida de Teilhard de Chardin, una periodista actual, ¿no? Investigando, pero también luchadora social. En fin, sí se van ligando, ¿no? La anarquista de David Mamet también, de alguna ujú. manera, con su rollo con la... Vale. ¿Te acuerdas que estabas diciendo? Sí, estaba diciendo, los personajes se ligan, sí se alimentan, digamos, una le enseña a otra, y como te digo, me van a mí transformando también, y pues también vas adquiriendo edad, también, todo eso suma. Ujú. Y supongo que habrá unos personajes que, que te llaman, o sea, hacia los que tú te diriges, a lo mejor, que tú, como quiero hacer este personaje, me interesa, y al mismo tiempo otros que llegan que no los esperabas y que te muestran algo que no te imaginabas. En ese sentido, eh, digamos, por ejemplo, estos que hablabas de ser la señorita, la princesita, la que no, Ujú. quédate en tu casa, a un nivel personal, en tu historia, ¿hubo alguien que esperara de ti eso? Como, no, 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 tú quédate en tu casa, tú sé una señorita. Por O, suerte no, la verdad no, o sea, sí tengo una familia, digamos, donde hay una cosa muy tradicional en la que tal vez hubo un momento, como te digo, que ser actriz pudiera ser extraño, pero después al revés lo han abrazado increíble y me han acompañado como espectadores en las puestas en escena, porras y todo, ¿no?
Y realmente cuando dije que quería estudiar teatro, mi papá lo primero que me dijo fue, pues sí, pero tienes que exigirte, tienes que ser la mejor. Ahora eso de la mejor yo lo entiendo. En ese momento era así como, ay, qué presión, ¿no? Pero después entendí qué quiere decir ser la mejor, ¿no? Y la mejor, eres la mejor que puedes ser tú. O Claro. sea, solo tú, la que tú puedes llegar a ser que nadie más puede ser porque nadie más eres tú. Pero tú tampoco puedes ser la mejor que es la otra porque tú no eres la otra y no tienes esa energía, tienes la tuya. O sea, como dar lo más de ti. Y así lo entendí y así entiendo la competencia, ¿no? Ya, o sea, la competencia es con una misma, no con los otros, es contigo. ¿Y puede ser Como duro siempre. también? ¿Competir ¿Mm? contigo misma? ¿Puede ser duro también? Bueno, claro, a veces puede llevarte como a ser sobreexigente o perfeccionista. Yo no me considero perfeccionista, porque no creo en la perfección. Creo que, pero sí, sí a veces me cuesta trabajo no ser dura conmigo misma, eso sí, como me cuesta trabajo reconocerme ciertas cosas, como siempre esta cosa que me decían en la escuela, lo que es puede ser más, pero también puede ser menos. Entonces nunca estar satisfecha, ¿no? Pero con el tiempo he aprendido a gozar mucho más, a también entender que también el arte viene del gozo y del placer, no del dolor, ¿no? Creo que también mucho tiempo pensé que solo venía del dolor y eso es un error. Viene sobre todo del gozo. Sí, entendiendo el dolor, pero del gozo. Y en términos de lo que podríamos llamar calidad actoral, ¿cuál es un espejo fiel para ti? ¿Qué o quién? O sea, como, Un referente, alguien que... no, no, un espejo, no un referente. Algo o alguien, por ejemplo, el público, o sea, que el Ah, público, la reacción del público te dice, esto va bien, o un director, o alguien de tu familia, o qué es lo que te da a ti la sensación, o tú misma, ¿no? Tu propio trabajo. en última instancia yo misma, pero Ajá, como sabemos, el arte de la actuación no es algo, en el cine sí más, pero no es algo que tú puedas presenciar, no distanciarte, quiero decir, eso me refiero, separarte de la obra. La obra está, eres tú misma. Entonces, no puedes separarte como un pintor o una pintora que puede ver su obra claro que creo que nunca nadie se distancia del todo, pero en el caso de la actuación, menos. Pero yo diría, en última instancia, yo misma, yo sé, ¿no? Si estoy logrando entrar en la ficción, si no lo estoy logrando. Pero lo que preguntas va en distintos momentos. O sea, en algunos momentos sí es la directora o el director, porque es tu referente al que tienes que hacerle más caso mientras el proceso de la creación. Después también son tus compañeros, el ujú, actor o la actriz que tienes enfrente. Eh, y luego el público, sin duda, es la mirada que tienen al final de la función, cómo los vas vibrando durante la función, más allá de los comentarios que te puedan hacer, porque ahí, pues, a veces hay apapachos, a veces hay, o sea, no se puede confiar del todo en eso, ¿no? ya, qué bonito. Sí, pero sobre todo es lo que la experiencia del espectador y espectadora te sugiere. Pero y eso es No en invisible, ¿no? relación a tu trabajo, sino a la ficción misma. ¿Sí me entiendes? Es un fenómeno invisible, ¿no? Ujú, O bueno, tal cual. en ocasiones puede ser auditivo, a lo mejor si la gente se ríe o si, Ujú. pero si no se trata de risas o algo más palpable, es algo que solamente puedes percibir a través de quién sabe qué, Pues ¿no? ese vínculo, eso que está sucediendo, ¿no? O sea, Tarkovsky decía, y me encanta, y creo que es para mí la mejor definición de lo que es el arte, decía que era la experiencia estética de quien recibe la obra, es decir, del espectador, en el caso del teatro y la espectadora. Es decir, eso que sucede en medio de la obra y el espectador, o sea, eso invisible. Me gustó mucho como lo dijiste, yo también lo diría, Eso sí es único del viendo a teatro. Tarkovsky, esa relación invisible. Esa es la obra, Ujú. no en la pintura, no la película, no la obra de teatro, la relación y ese vínculo invisible, que voy a seguir usando tu expresión, Ujú, ese es el arte. ujú, sí.
submarina. Yo te veo y a mí me parece, ya me dirás si estoy yo equivocada o no, yo te veo como mujer y como artista plena, como que estás en un momento de plenitud. ¿Te sientes así o yo me lo estoy imaginando? Hoy sí, no quiere decir que no Depende he del día. pasado por momentos muy difíciles. Y ya que estamos en este tipo de entrevista como más personal, aunque es para que la escuchen las demás personas con mucho gusto, te diría que vengo de un proceso de 2 años muy difíciles, la verdad. Como tuve como actriz una experiencia muy mediática, que Ujú. tampoco busqué nunca en la vida, pero agradezco y tiene muchas bendiciones, por usar esa palabra, eh, Estamos hablando una de Roma. locura. Ajá. Ujú. No tanto de Roma, porque esa es una cosa muy, muy, muy bella, como Sí, no, la pero obra, una del vez más. fenómeno Roma, no Hablo de del la fenómeno película. mediático. Ujú, Ajá. Y entonces es un momento que también de pronto genera mucho desconcierto, porque yo siempre he seguido una línea muy clara, que es mi línea teatral. He hecho cine, pero de una manera más esporádica. Disfruto mucho encontrar qué proyecto quiero hacer ahora. Puedo trabajar en un teatro de 40 personas, en uno de 300, en uno de 1500. No, nunca estoy buscando tampoco una vida que tenga mucho que ver con la fama, sino sobre todo con el gozo de mi profesión y de mi arte, si se le puede llamar así, o de mi artesanía. ujú. Pero de pronto fueron muy desconcertante por un tiempo. ¿Qué seguía después de eso? Las preguntas de los medios, de la prensa, de las personas, de los colegas, de las colegas. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿O ya vas a ser una actriz de Hollywood? Y yo decía, ¿por qué? Si Ujú, no, si no lo pensé desde el principio, si no me fui a vivir a Los Ángeles cuando tenía 16 años, ¿no? O sea, no que eso esté mal en lo absoluto, ujú. ¿no? Pero yo no es la vida que escogí. Entonces, de pronto fueron 2 años un poco complejos, como de ahí, ahora sí te desconcierta y sí te mueve el piso, que no encuentras el arraigo otra vez, ¿no? Ujú. Y entonces, pero ahorita me siento ya como otra vez ahí, como otra vez sabiendo que dónde es mi lugar y dónde quiero estar, dónde quiero hablar. Eh, una vez más, no me niego a las posibilidades que la vida te traiga. Fui a hacer una película argentina, trabajé un poco en España, un poquito en Estados Unidos, pero, pero es más como, pero ya no como un deber de ahora qué te toca hacer, porque eso es para la afuera, eso Ujú. es para otros y otras que están esperando y que al final tampoco les importa tanto. Es una pregunta de pasillo, porque al final a quien realmente le importa tu vida es a ti y a las personas que te quieren de verdad, ¿no? Pero cuando es Entonces, un chingo de gente, a lo mejor sí es poderoso, ¿no? sí es poderoso, sí es desconcertante y sí cuesta trabajo como agarrar otra vez carril, la verdad. Este, esta es la palabra. Bueno, te pasaste de arte a artesano. Eh, hay gente, hay mucha gente, y me viene a la mente ahora mi abuela, no la abuela Marta, sino mi abuela Ujú, materna, que era todo un personaje. Pero para ella, los artistas, pues era la gente que salía en la tele, ¿no? Y en revistas que ella tenía. Eh, y para mucha gente es así. Entonces, claro, estamos hablando de fama. ujú. La fama es una cosa muy, muy extraña, como yo me pregunto por qué habrá tanta expectativa de, como de llegar a esa, pues a ese ámbito que te coloca en una posición mucho más pública, pero no necesariamente más artística. Y en esta época, además, yo creo que quizá, no sé si está exacerbado o al contrario, porque ya es mucho más fácil creerte que eres famoso, pues porque tienes tu canal de YouTube, ¿no? Por ejemplo. O porque, pues sí, porque todo es más global. Con que tengas la suerte de que se te viralice ahí un TikTok, pues ya triunfaste, ya eres famoso. ¿Tú qué crees que hay detrás de ese deseo de, o que sea propio de que yo quiero ser famoso, quiero que todo el mundo sepa tal cosa, o todavía más Yo, raro de que
esperen que tú, ¿no? Como si fuera Una obligación. no O solo una eso, obligación, sino como si fuera mejor. O sea, yo pienso en mí, en que alguna vez que canté, pues en un escenario muy modesto, pero pues bien, ¿no? Era como a lo que yo, no es que fuera lo que yo más aspiraba, simplemente era lo que yo estaba haciendo en ese momento y escuchaba comentarios como, lo vas a lograr. Y yo como, ¿qué, qué es lo que voy a lograr? Como si todavía no llegas, pero vas a llegar. es que nunca llegamos realmente a ningún lugar, hasta el día que nos morimos. Ahí ya llegamos a ese lugar, que es el fin de nuestra vida como la conocemos esta, ¿no? Más yo no sé. Pero creo que la necesidad de reconocimiento es intrínseca al ser humano. Está desde la infancia, ¿no? Desde volteame a ver, mamá, volteame a ver, papá. Es algo que sí creo que lo tenemos, ¿no? No sé si hay quien logra luego nunca tenerlo o se desprende de eso de una manera muy, tal vez, mística o Mm. algo así. Pero yo no estoy en ese nivel, todos lo necesitamos y conforme vamos haciendo nuestra vida y nos vamos convirtiendo en adultos y profesionistas, más lo empezamos a necesitar, ¿no? El reconocimiento. Pero creo que a mí lo que me ha servido entender, y creo que es algo que la verdad me lo dijo Luis de Tavira y creo que estoy muy de acuerdo, nos decía, todo el mundo quiere ser reconocido, pero hay que saber, pero lo importante es saber de qué, por qué, por qué quieres que te reconozcan, Pero ¿y por ¿no? quién, no? ¿Por quién ¿Por qué? quieres Y por, ser? bueno, Porque a y lo por mejor quién? es por unas O pocas sea, personas. exacto, o sea, es decir, a lo que se refería es que la fama en sí misma no es nada. Es decir, Claro. no existe ni siquiera. O sea, siempre es por algo. Tú te puedes, como acabas de decir, hacer famosa por un TikTok o por un video que se hace viral. Puedes ser famosa, pero entonces, por, la Eso no intención le es da lo que está más atrás. calidad a tu trabajo, No, o ni sea, es mucho decir, menos la te hace mejor fama persona. no habla de calidad de nada, solo es fama, Exacto. o sea, es una cosa en sí misma que no corresponde a, a una calidad de un trabajo. Puede ser por múltiples razones. Buenas, si hablamos de bueno y malo, no me gusta utilizar esas categorías, pero bueno, es decir, de toda índole de formas. Entonces, yo creo que lo importante como creador o creadora o como persona en la vida, es importante saber de qué es lo que quieres que te reconozcan. Ujú. Y entonces eso es lo que empiezas a construir. Y eso puede ser que te vaya a dar una algo muy mediático o no, o Ujú. decides de antemano que no. O sea, yo al decidir ser actriz primordialmente de teatro, doy por hecho que no voy a tener 300 millones de seguidores en Instagram. Por ejemplo, por poner un ejemplo en el mundo de ahora, que ya no podemos negar que existe. No, que va a ser una cosa muchísimo más pequeña, porque el alcance del teatro es pequeño, pero es el que me hace más feliz. Entonces yo tengo que estar de acuerdo y satisfecha con eso. Si eso me hace infeliz, pues, y yo quiero tener muchos seguidores, pues entonces voy a tratar de hacer videos de TikTok o no sé qué, ¿no? Pero ya, o sea, es como saber qué es lo que quieres. Sí. Ujú. Y después de la vorágine, ¿sientes que se ha acomodado eso? O que digamos que el resultado al final haya sido positivo en el sentido de que, bueno, después de los fuegos artificiales, como el primer boom de la fama y de Marina de Tavira por todos lados, que no se haya quedado solo allí, sino que tú hayas podido decir, sí, pero yo llevo todos estos años haciendo teatro, tengo esta carrera larguísima. Roma es importante, claro, por supuesto, pero no necesariamente es lo más importante o lo mejor o lo que te Sí, o hace sea, como una gran vez regreso actriz. como obra de arte, como película, como personaje, sí, es muy bella, como otras cosas que me han pasado en la vida, porque he tenido suerte, Ujú. y bueno, he trabajado para ello también, pero, pero sí, todo lo demás, todo lo mediático, eso es lo que hay que acomodar, eso es lo que hay que decir, y ya, y seguir adelante, porque todo eso también es un poco fatuo, entonces hay que arraigarse en el trabajo de todos los días, y sobre todo también descubrí
que también quiero tener tiempo para cosas, otras cosas de la vida, que no quiero que se me vayan las etapas de la maternidad, que no quiero que se vaya una y decir a esta no le puse atención, ¿no? O sea, pero tampoco puedo dejar de hacer mi trabajo porque entonces tampoco soy buena mamá. Entonces, encontrar el equilibrio, ese es el arte de la vida. Yo diría, ese es el arte de la vida. Ujú. Y es difícil, nunca lo encuentras por completo, pero lo vas buscando y buscarlo creo que es ya estar ahí, En el camino. en el camino. Ujú. Ya no te voy a quitar mucho tiempo más, un par de cosas. Sí, Anoche estaba un poco insomne y estaba pensando con qué me voy a preguntar. Y no sé por qué me vino a la memoria una entrevista, o un cachito de entrevista eh, que no tiene nada que ver ni contigo, ni conmigo, ni con esta entrevista, pero me acordé de en un momento en el que Raúl, creo que es Raúl Velasco, preguntándole a María Félix, eh, bueno, diciéndole como no sé si le habla de tú de usted, pero has viajado entre París y México y, ¿no? Y tu grande amor, no, dice, son sus dos grandes amores y ella dice, mi grande amor es México. Me acordé de eso y yo creo que porque me acordé también antes de cuando te fuiste, bueno, una vez que te ibas a mudar a París y bueno, eres alguien que ha vivido en otros lugares, ¿no? Que has viajado, pero además has residido en otros lugares. Entonces yo te preguntaría si tu grande amor es México también, o sin si lugar a echas de dudas. menos México cuando No estás en tengo otro sitio. duda alguna que es Ujú. aquí donde me siento, esta es mi tierra, ahora sí que lo digo que parezca canción, esta es mi tierra. Sí, cuando paso mucho tiempo lejos de México, empiezo a sentir una profunda tristeza. Es aquí donde quiero trabajar. Siempre yo he dicho, y esto es algo que yo pienso y no necesariamente es así para todos o para todas, pero yo siento que el teatro es una cosa muy cultural, o sea, que aunque viaje, habla desde donde, y aunque sea una obra de teatro escrita en otro país, una vez que está, que le dan vida a personas, habla de esta realidad, habla de nuestro referente, y mi referente siempre va a ser México. Me siento profundamente mexicana a pesar de tener unas raíces, antes, bueno, más bien antepasados y antepasadas españoles de ambos lados de mi familia. Yo nací en este país, mi padre y mi madre nacieron en este país y me siento totalmente de aquí. Ujú. Y además Estoy más feliz aquí que en ningún lado. podemos estar orgullosos del teatro mexicano, ¿no? Muy. Absolutamente. Yo creo que se hace uno de los mejores teatros del mundo aquí. Ahora estoy muy contenta porque he visto las salas con gente, o sea, no llenas siempre, pero ni en todos los casos, pero siento que hay una voluntad de ir al teatro. Háblanos un poquitín así, ahora estás haciendo bueno, ya se va a Estoy en acabar una la obra de teatro que se temporada. llama Consentimiento, que ya se va a acabar. Una vez más, una autora británica. Sí tengo que decir que me siento profundamente mexicana. Amo el teatro inglés. También creo que ahí son. Ah, hablando de las novelas que me preguntaste, ¿cuál Ujú. me dolió dejar? Una inglesa, bueno, sucede en Inglaterra porque no, la autora no es inglesa, no es británica, pues. Se llama Hamnet. Es sobre el teatro. Hamnet, Hamnet. Obviamente Hamnet, tiene que ver como con Hamlet, Hamlet. Ajá, ok. Hamlet. Entonces, es uno de los libros que me dolió dejar porque es una de las cosas más bellas que he leído en mi vida. Entonces, bueno, ahí se los dejo, pero eh, decía que sí, que la obra, que se llama Consentimiento, que ya va a terminar, que estoy muy contenta porque fue un grupo precioso, con actores con los que he tenido de cómplices desde hace tiempo en otros procesos. Y bueno, volver al teatro presencial, porque después de la pandemia no había vuelto a hacer teatro presencial. Ujú. La última obra presencial que hice fue, qué loco que ahora tenemos ese término, ¿no? Teatro presencial, como si hubiera otra forma de hacer teatro. Sí. Pero es que le intentamos, solo por el impedimento, que solo tenía que ver con nuestras ganas de seguir pensando el teatro más que otra cosa. Pero bueno, había hecho Tragaluz antes, dirigida por Luis de Tavira, antes de que nos viniera la pandemia y despuesito de Roma. Y luego pasó mucho tiempo. Nunca pensé que iba a pasar tanto tiempo lejos de un escenario y lejos de hacer una función con el público ahí. Me tardé y no, nunca creí que iba a haber una pausa tan grande en mi vida, pero bueno, nada está escrito, ¿no? Y sucedió por múltiples razones,
pero pues ahora volví, tenía miedo de que no iba a poder, que ya se me iba a olvidar esa segunda naturaleza de estar en escena, de cambiarte tras bambalinas, de volver a entrar, de llegar, pero no, No, es me como di andar cuenta en que bici, ¿no? ahí está, sí, El cuerpo sabe. se Oye, acuerda. todavía te alcanzamos a ver en el Helénico, pero ¿y luego? ¿Ya sabes para No, dónde pues vas? ahora tengo varios proyectos de teatro. Estoy, ¿Cómo nos podemos enterar? estoy preparando ya 2 obras más, por lo menos, que ya sé Mm. cuáles son. Voy a hacer el tranvía de Tennessee Williams pronto, ¡Oh! el próximo año. Y es un proyecto que me entusiasma mucho porque es un personaje emblemático de la mano de Diego del Río, con quien he querido trabajar desde hace mucho. Y pues eso, me voy a aventar ese, ese clavado. Prima, voy a cerrar con una pregunta, pero antes te quiero agradecer otra vez, pues que me hayas dado este Qué bonita cachito entrevista, de qué tu bonita. Me siento tiempo. como platicando contigo en un café, Muchas gracias, pues sí, tal que vez pronto hay deberíamos que platicar hacerlo. más, sí, claro que sí. Ujú. Te quiero mucho, te admiro mucho y estoy muy agradecida por muchas No, con cosas. nada, yo agradecida contigo de que me regales este espacio tan bonito. Yo también te quiero mucho. Querida Marina, si pudieras poner algo de moda, ¿qué sería? Olvidarnos de las redes sociales. Eso, Vamos a dejarlo ahí, para que le sí. piensen. No va a pasar. Llegaron para Bueno, quedarse, pero quién extraño esa sabe, quién vida. sabe. Mm. Muchísimas gracias. Te mando un Gracias a abrazo muy ti. grande. Nos vemos en el teatro. Sí, chao. Chao.